Nadie pertenece a Nueva York. A veces resulta intimidante el cambio, pero saber castear a las personas de tu vida hace que el camino sea más ligero. Quédate a escuchar lo que charlaron Francisco y Lalo. Bienvenidos a Cool2, yo soy Lalo Brutz. Gracias por estar acá y nos encontramos de nuevo en la Ciudad de México. Tengo un gran invitado, Francisco Javier Ramírez. Bienvenido. Gracias. Sí, feliz de estar aquí en la Ciudad de México y aquí en Cool2. Me ha encantado el podcast. Entonces, Qué chido que... Feliz. Gracias por aceptar la invitación, gracias por la hospitalidad y pues te encuentras, bienvenido también a la Ciudad de México porque vienes de visita, una visita pues, relámpago. Visita relámpago. Sí, ahora vivo en Nueva York, en Brooklyn, y ahorita estoy una semana relámpago viendo familia, amigos, pero también tenemos una exposición que vamos a inaugurar en 6 grados y además me agendé 1000 cosas. Hay una sesión de fotos, estoy imprimiendo también obra y como que todo no paro, pero... Está bien. Feliz. Sí, Y está bien, está muy genial y es lo que justo en este espacio, en este podcast, la banda que invito siempre es muy proactiva y siempre está en lo suyo. Tengo muchas dudas genuinas. Nos conocemos, nos conocemos del año pasado, justo también en 6 grados de separación, Sí. en su primera edición. En la primera edición de 6 grados sí que hicimos el año pasado. Ahorita es la segunda exposición que organizamos y sigue. Qué padre. ¿Cómo fue, cómo se te ocurrió la idea? Porque según hasta donde yo sé, tú fuiste El que tuvo la idea. Pues justo, o sea, estudié diseño y comunicación visual y hace rato te decía como fui ese mismo arco de que yo quería estudiar cine en la prepa, hice muchas cosas, pero después terminé estudiando diseño porque era como... Te acercaba. Me acercaba un poco y también, o sea, tenía otros intereses, como siempre me han gustado las revistas y demás, y hasta 6 años como que empecé a darme cuenta que realmente lo que siempre me había gustado más, y ya había empezado a tomar fotos de todo, o sea, desde la secundaria hago fotos, pero en la universidad hice algunas exposiciones y demás, pero no fue hasta hace 6 años que decidí como sí quiero ser artista y más bien voy a dirigirme hacia esto. Y fue ahí que de hecho conocí a Majo, que es la otra parte de 6 grados, como que codirigimos y estuvimos estudiando fotografía contemporánea. Y el año pasado yo venía como de un año de estar o sea, que había estado como aplicando muchas exposiciones y querer estar en, pues, o sea, sí expuse en ciertos lugares, pero es como aplicas, escribes, produces demás y al final pues todos te rechazan, ¿no? No Sí. todos, pero sí es como mucho rechazo. Más, Entonces, de hay pronto, más no que sí, ¿no? hay más no que sí, claro, o sea, como por 20. Y siempre, o sea, justo lo hablaba con un amigo que se llama Tavo, que es director de cine, como que también el año pasado me dijo como, estaba a punto de renunciar todo, decir como ya hasta aquí no voy a hacer más, o sea, ya me cansé de hacer Del arte. del arte. Estoy Y harto como, del arte. y si no pasa nada, y justo el año pasado terminó yendo a Cannes, o sea, Ay, como, wow. como que y dijo que ya no puedo renunciar. Y lo mismo, o sea, como que dijo que no necesito como que alguien más me acepte, o sea, como tal vez lo que yo hago no es exactamente lo que cada una de estas oportunidades buscaba, pero yo no necesito tampoco como que me valide alguien más. O sea, Claro. como que, y quería yo también extender esa invitación como a otra gente. Entonces, mi idea fue como, ok, yo soy artista y conozco otros artistas y todos al final queremos como mostrar nuestro trabajo y que lo vea la gente y seguir produciendo y tener como esta razón como de exponer y que lo vea la gente. Entonces, y era como una conversación que había tenido con Majo, como, o sea, como queremos mostrar trabajo y demás, y también con Gal, que tú conoces. Entonces, como de manera separada estaba hablando con ellas como de, hay que organizar una expo, hay que hacer algo, y de pronto pues dije, ¿por qué no nos juntamos todos? Y cada quien invita a más gente y hacemos como una colectiva grande. Y justo estaba pasando
el Festival Foto México del Centro de la Imagen, Sí. que yo ya había participado en 2017. Tuve una exposición individual que fue parte del festival. Y pues dije, es un buen momento de ponernos como, vamos a hacerlo para esto, tener una fecha, un límite, y nos juntamos, les dije, y nos empezamos a organizar y todo salió como en unos 3 meses. O sea, sí fue una locura como juntar todos, o sea, hacer la organización, buscar el espacio y pues eso mismo, o sea, decir yo quiero hacer algo y no necesito esperarme a que alguien venga Y me y me invite. diga como, sí, me invite o me dé como algo. Entonces nosotros lo podemos generar. Y también es como algo que ya había hecho en el pasado, Ujú. porque justo saliendo de la universidad, pues yo quería estar como en el mundo de las revistas y quería, o sea, siempre me gustó la editorial, quería publicar, todavía hago fanzines, publicaciones y demás. Sí. Y en ese momento también me junté con mis amigos y les dije, vamos a hacer una revista. Hicimos una revista que se llama Revista Praxis, que duró un año, pero fue como una gran oportunidad Duró un también. año. Duró un año, sí. O sea, fue un proyecto que empecé con mis amigos y con mi pareja de ese entonces, que también parte de como porque terminaba fue que nuestra relación ya no funcionaba tan bien. Entonces, como Ya. codirigir con alguien que... Sí, que ya no conectas, pues ya no puede dar Sí, seguimiento a este sí. producto, Y ¿no? se acabó, pero de ahí pues salieron. O sea, fue una gran experiencia y también como mucha gente de la que conocimos y que entrevistamos y que fotografiamos y demás. Fue increíble. Qué chido. Y creo que era un poco el tema que hablaba con Majo, porque de repente, cuando yo conocí su labor, la tuya, la de Majo, Sí. la de Gal, me di cuenta como de, nada más, estos carnales parece que saben, según yo, lo que hacen, ¿no? Sí. Y digo, yo todavía lo sigo asumiendo porque los admiro mucho. Eh, y ya conforme está pasando el tiempo, ya me doy cuenta justo Sí. de eso de... Le contaba a Lalo en el episodio que Ajá. yo decía, oye, ojalá alguien me invitara a su podcast. Nadie me invitó. Voy a hacer uno, Voy a hacer ¿no? mi podcast, claro. Sí, y justo creo que va hacia allá. Y bueno, antes de profundizar, porque me Ujú. gustaría profundizar justo en tu obra y Sí. más allá de la obra, como lo que te provoca hacer las obras. Pero Ok. quisiera hablar un poco de tu back. O sea, ¿por qué vives Ujú. en Nueva York? O, bueno, sé que estudiaste diseño y comunicación visual. Tenemos Sí. una historia similar porque yo también estudié diseño y comunicación visual y mi acercamiento fue porque quiero hacer cine. Y de Sí. hecho, también participé Todavía. en 6 grados con un corto, Sí. ¿no? Y agradezco mucho ese chance. Sí, sí. Pero ¿por qué? O sea, bueno, tú eres originario aquí de la Ciudad de México. Soy originario de la Ciudad de México. Mi papá se fue a vivir a Estados Unidos cuando mi mamá estaba embarazada. Y pues también estuve como viviendo en esto. Me fui cuando estaba en secundaria, me fui un par de años, después regresé y me volví a ir después de la prepa un semestre. Pero siempre hubo como o sea, mi relación con mi papá nunca ha sido tan cercana y siempre ha habido ahí como ciertos problemas. Entonces, Es muy común como en las familias mexicanas eso, ¿no? sí, sí, es muy común con los papás, pero pues sí, terminé, o sea, como ir y venir. Y al final, en 2018, que yo estaba, pues justo también, o sea, escuchándote en el podcast, dije, pues yo también estaba como en un lugar así, como mucha limbo. depresión y como muchas cosas así. Y sí, que sentía como que el trabajo no estaba padre, como que mis experiencias acá no me iba bien y además acababa de cortar y como se me había juntado así muchísimas cosas y decidí, pues me voy a ir, o sea, me voy a ir y en cuestión de un par de semanas así. Pero bueno, coincidió que mi tía iba a hacer su cumpleaños y me dijo como que quería ir de viaje y que me iba a invitar el avión y que me quedaba con ellos y así. Entonces dije, ¿Y tu tía en dónde vive? vive aquí en CDMX también, o Ah, sea, o sea, pues los dos se fueron. ¿O sí, cómo? los dos, o sea, dije, voy a aprovechar que nos vamos a ir de su cumpleaños, pero yo ya me voy a quedar. Ajá. O sea, como que dije, bye a la chamba y todo y ya. Oye, sí. ¿y cómo está el tema de la visa? O sea, o cómo lograste. Pues como mi papá es ciudadano, bueno, se fue a estudiar cuando él se fue a estudiar y después se convirtió ciudadano en el año 2000. Entonces ya yo un todavía era rato. menor de edad y entonces como que me tocó por parte de él. Pero igual hubo como muchos, o sea, no fue fácil porque también no es como que mi papá haya hecho los trámites así cuando recién... Tenían que... sí, cuando fue. Entonces se tardó
Y al final cuando me fui también era algo como que quedaba ahí pendiente de, ok, tengo que, porque tenía la residencia, pero no había estado viviendo en Estados Unidos. Ajá, Entonces, en teoría no puedes vivir fuera de Estados Unidos, te la quitan de más. Entonces ajá. dije, bueno, me voy a ir y lo tengo que arreglar. Me fui y lo arreglé y pues ahora ya tengo como la doble ciudadanía. Órale. Pero pues sí, también creo que hace las cosas un poco más fáciles. Claro, es lo que te iba a decir, o sea, este tipo no sé si oportunidades, de impulsos, que a lo Ujú. mejor es lo que hablaba con Majo, ¿no? De que Sí, hay banda que a lo mejor dicen, ay, güey, me siento muy deprimido, me voy a ir sí, a Europa un rato ajá. a inspirarme, Y ¿no? a ver qué Y a onda. ver qué onda. Y en ese caso siento que es un caso diferente, Sí, pero sí un impulso que te ayudó un escalón un poco más. pues sí, o sea, al final tenía como cierto colchón, o sea, dónde caer, pero también venía de no hablar con mi papá 8 años. O sea, la vez que me fui después de la prepa, mm, pues como que él terminó corriéndome de su casa y ya no habíamos hablado. O sea, yo dije, no, no le pienso hablar nunca más en la vida. Y después, o sea, también como que fue un enojo que yo guardé como durante 8 años y dije, sabes que es momento de confrontar todas estas cosas. Que Claro. tenía yo 27, que también dicen que es como el retorno de Saturno, que es cuando regresas al mismo punto en A el la que... casa, ¿no? Sí, a la Regresas a casa, la pero casa. sí regresas como al punto donde iniciaste cuando naciste. O sea, el planeta Saturno está en el mismo lugar. Entonces es Wow. como confrontar tu vida. ¿Eso pasa a los 27? Entre los 27 y los 30, sí, es como el mismo punto en el que Saturno estaba cuando naciste. Ok. Entonces es literal como reiniciar tu vida. Un ciclo, o sea, Sí, no un es que ciclo. signifique nada ni No, que no, yo no, crea pero, o tampoco. sea, pero es justo una narrativa que dices, o sea, no Ajá, porque eso suceda sí, astralmente lo tengo que hacer, sí, pero es parte de la narrativa. pero coincide y justo, o sea, mucha gente me dijeron como, pues sí, es tu retorno de Saturno y muchas personas o cambian de trabajo, o se cambian de ciudad o como que coincide, ¿no? O sea, simplemente, Claro. o sea, puede ser que vas a cumplir 30 y dices como que he hecho toda la vida, ¿no? Pero O tal vez una cuestión biológica, ¿no? Que dices, ah, también, sí, ya me como que cansé. ya estás en el siguiente nivel. Pero sí, entonces, pues así me fui y me fui, o sea, como sin saber qué iba a pasar. Y te digo, como que en 2 semanas dije, como ya no puedo estar aquí. No Y, manches. y Y pues, sucedió. y sucedió, sí. Wow. ¿Qué es lo más difícil? Bueno, justo coincido también un buen contigo, Ujú, porque es lo que hablaba en el piloto del podcast, que de repente se atraviesan muchos duelos al mismo tiempo. ujú, Y así de, pierdo mi chamba, pierdo mi relación, pierdo todo. Y de sí, repente te quedas sin nada, aparentemente, aparentemente, y te sientes solo. sí. ¿Y cómo fue? No digo, no me imagino cómo es irte de tu ciudad, Ujú, diferente idioma, diferente moneda, diferente comida. O sea, también fue una pérdida de tu identidad, sí, pues de ser chilango toda tu vida, sí, ¿no? claro. Pues sí, completamente. O sea, justo en este viaje del héroe, pues. O sea, porque además me fui y mi papá, o sea, cuando me había ido con él vivía en Los Ángeles y ahora vive en Idaho, en Boise, que es una ciudad de, o sea, como con la zona conurbada son 250,000 personas, Ujú. que sí, no se compara con 20 millones de la Ciudad de México, es una vida completamente diferente. Entonces, pues sí fue, como dices tú, igual y ya hablaba inglés, igual y como muchas de esas cosas, pero sí me encontré en una situación que era Sí, diferente, diferente ajena. y de cierta manera creo que sí me ayudó mucho como poderme quitar todo, o sea, como todas esas cargas, todo Despojarte. lo negativo y como decir, ¿sabes qué? Puedo volver a empezar de la nada y, y decidir quién soy, ¿no? O sea, literal fue como un nuevo inicio Ok. y de ahí que también, o sea, estuve 11 meses en Idaho, eh, que no con mi papá, o sea, mi papá estuve un par de meses con él y Y luego ya. terminamos peleándonos otra vez, pero dije, ok, me voy a ir a Nueva York y, y ahorré y trabajé, hice como de todo y me fui. Y fue lo mismo, volver a iniciar, pero es eso como pensar, de cómo estaba yo en Ciudad de México, que decía como, nada nunca va a cambiar, todo es horrible, no, no quiero mi vida ya, o Sáquenme de sea, la TAM. sí, sáquenme de a estar como allá y decir como, ok, ya no tengo nada de las comodidades que pensaba que tenía y más bien ahora no tengo nada, pero tengo la esperanza de que puedo hacer algo. Y es que justo
dicen que las posesiones o Ujú. los títulos nos Sí. atrapan. O sea, en lugar de pensar o lo que la mayoría de personas diríamos, de que Ujú. lo tengo todo, realmente cuando te liberas es cuando dices, ah, mira, estoy libre, Sí, sí, ¿no? Y sí. entonces tienes la oportunidad de escribir una nueva historia y de contarte nuevas cosas y contarle a la gente Sí, otras cosas de ti sí, mismo, ¿no? claro. Y, ok, entonces, ¿por qué Nueva York? Creo saber por qué, pero me gustaría que nos Pero ¿por qué? contaras. Pues bueno, dos razones. O sea, como que quería estar en una ciudad donde hubiera arte y cine y pues realmente en Estados Unidos hay o Los Ángeles o Nueva York, pero además Nueva York siento yo que se parece más como a, como, o sea, no está, o sea, LA es como más relajado, como más así, no sé, Sí, pero a como la vez más es más hippie, ¿no? glamuroso como Hollywood y demás y Nueva York tiene más como esta suciedad de las, o sea, igual que la Ciudad de México, como que son ciudades hermanas. Y aparte son como también como, o sea, cuando hablan de Nueva York o cuando hablo Ajá. contigo, es como que me recuerda, no sé, el Art Nouveau y como esta cuestión como, o sea, Sí, como muchos también, sí, grandes cambios. O sea, el arte americano empezó en Nueva York. O sea, sí. como todos los pintores empezaron en la escuela de Nueva York. Y fue eso, y también pues no me gusta manejar, entonces mejor, Ah. mejor Nueva York. Pero sí, ¿Y cómo es la vida diaria en Nueva York? o sea, siento que sí, todo el mundo está muy ocupado. O sea, es algo que sí es diferente que en CMX, como que aquí siento que sales del trabajo y le puedes hablar a alguien así como, "Ah, ¿Qué vamos onda? a ¿Qué vernos hacemos? unas chelas o algo", y como que se ven, ajá. Pero en Nueva York sí es así. O sea, en general creo que en Estados Unidos, pero en Nueva York todavía más. O sea, como que tienes que agendar como, ¿cuándo vas a ver a tu amigo? Así, ay, no, es que no puedo hasta dentro de un mes No y luego manches. así y demás. O sea, sí va, es como la ciudad de aquí, pero como en esteroides, o En sea, drogas, en así drogas, de... exacto, sí. Ok, qué locura. Ok, entonces, bueno, te vas a Nueva York. ¿Cómo fue llegar a encontrar, no sé, un renta, Pues sí. chamba? ¿Cómo fue? Pues sí, mucha gente se va y sí conocen como alguien, o sea, como que ahora he hablado con mucha gente y también muchos de los que trabajan conmigo son como inmigrantes, pero muchos son europeos y, o como australianos y así, Ok. pero van y sí conocen a alguien y yo literal no conocía a nadie, o sea, como que me fui y dije, voy a llegar y a ver cómo le hago, me renté un Airbnb un mes y dije, tengo un mes para encontrar dónde vivir y encontrar chamba y de todas maneras, pues los mismos 6 grados. eh, ten- Tenía un amigo que como que recién había conocido antes de irme de acá y me dijo como, pues conozco a alguien que trabaja en una tienda y están buscando como quien trabaje, una tienda de ropa. Ajá. Entonces yo dije como, pues sí, o sea, Me rifo. empecé ahí, me rifo y ya busqué como en Facebook eh, como roomies y demás y ya encontré como mi primer depa. Y en realidad pues sí fue como aprender y todo. Y lo malo fue que llegué como a finales de 2019, entonces apenas como que empecé el flow de las cosas. A Empecé finales de a finales 2019. de 2019, entonces tuve 6 meses, llegué en octubre, el 2 de octubre, entonces sí, en 6 meses se cerró todo, pero yo no, es algo que yo no iba a saber, ¿verdad? No, 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 claro, pero, o sea, digo, wow, qué, Sí, gran, giro de tuerca a la sí, qué gran, historia. sí, cuando pensabas que Ya lo todo, logré, ¿no? Por fin ya estoy llegué. aquí, sí. Wow, qué chido. Y bueno, no, digo, es que al final todas estas experiencias suman, ¿no? Sí. Y, y bueno, entonces creo que llegas, bueno, más bien llegas a Nueva York. Ujú. ¿Te sentiste nostálgico, raro? ¿Cómo fue? Pues me sentía nostálgico, pero era, o sea, como que yo todavía sentía que tenía algo que probarme a mí mismo. O sea, gran parte de haberme ido fue como, o sea, quiero probarme a mí mismo, que yo puedo como tener un lugar donde vivir yo solo y como mantenerme a mí mismo, pero también como tener mis propias oportunidades y hacer lo que quiero hacer y como todo esto. Entonces, como que todavía no sentía yo que lo hubiera logrado al 100. Ujú. Entonces, pero lo que sí, una cosa que definitivamente llegué y sentí como, o sea, el primer día salí y así tenía muchísima ansiedad. La verdad es que los primeros días ni siquiera quería salir como de mi cuarto. Y luego, o sea, sí salí y dije, güey, es que se van a dar cuenta que no pertenezco aquí, ¿no? O sea, como que soy un impostor y, o sea, no tengo nada que Ay, hacer en Nueva York. Y le dije a un amigo y me dijo como, güey, nadie pertenece a Nueva York. O sea, todo el mundo son como, ajenos. sí, ajenos. O sea, no te sientas mal. Y pues sí, fue como, o sea, dije, pues sí, es verdad. Y al final, pues fui conociendo gente poco a poco y como vas haciendo comunidad.
Y justo antes de la pandemia, en marzo me mudé como a otro depa. O sea, el primer depa que estuve como 6 meses y luego me mudé como con... Y llegué como a un súper buen lugar, como todavía son mis amigos y los roomies que tuve en ese entonces. Y sí, fue como increíble como ir generando esto. Y sí, pues siempre extrañé el lugar y justo la pandemia también fue un punto en el que, o sea, había estado empezando como a hacer extra, a actuar en como En en producciones. producciones y demás. Y se cerró, o sea, como que yo dije, sí, ok, ya estoy empezando a hacer como otra cosa que quiero hacer. Y se cerró, pero también dije, o sea, me regreso a México y ¿qué ¿Y hago, qué? no? Ajá. Ajá, o sea, como qué va a pasar. Entonces, como que decidí quedarme ahí. Y también me gustó mucho, o sea, la pandemia fue horrible y creo que ese primer mes como que no sabía qué iba a pasar, pero después fue como un momento en el que pude descansar y como ver todas las cosas y decir, ok, ¿en qué me voy a enfocar? Entonces también empecé como a tomar clases en el ICP, en el International Center of Photography, Wow. en línea, y empecé a desarrollar como este proyecto que ahora es un libro, Ojos Ok. que no ven, y ahí fue como empecé a, justo en 2019, mi amigo Abraham Mascorro, con el que había trabajado aquí, me escribió y me dijo como, güey, hay que hacer publicaciones, o sea, él quería empezar a hacer scenes y había ido él a Nueva York y había hablado como con PJ que organiza el Brooklyn Art Book Fair y como que había conocido muchas personas y me dijo hay que armar nuestras publicaciones y creo que también fue como un empujoncito que yo necesitaba Sí. como de decir ok, sí, hicimos tres scenes esa vez, o sea, uno mío y dos de otros dos artistas que yo invité. Y fue como decir, o sea, estas cosas que me hacen sentir bien, o sea, me encanta hacer las publicaciones, me gusta trabajar con otros artistas, quiero también yo producir más de mi obra, como sentarme a producir, y fue algo que me permitió como tener el tiempo libre y también sentir que los demás no están haciendo tantas cosas, o como no tengo que estar viendo como amigos, familia y demás. Claro. Y es que justo, ahorita que comentas de las publicaciones, ahora Ujú, que estoy en el Chopo, ujú. estoy muy de cerca con los creadores, Sí, sí, no sí. sé, desde los 70s, 80s, o sea, ya es banda adulta Sí, y que todavía trae como esas ganas de sí, crear. claro. Y en la exposición, en la conclusión de la exposición hay una pregunta que dice, ¿por qué seguir ocupando este formato obsoleto Ajá, en esta actualidad? Digo, yo también sí. como diseñador y justo en mis historias y así la producción lo puede saber, que decía, también de repente me llegó un bajón de, uy, ¿por qué estoy haciendo el podcast? Neta, el Ajá. mundo necesita otro podcast, ¿ya sabes? Sí, ya hay muchos. Sí, y, y, y ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué Ajá, también esta cuestión de, ¿realmente soy un artista o solo es? sí. Y entonces dije, necesito hacer un fanzine. O sea, Ujú, y con todo esto que voy recolectando, y es lo que hablaba con Majo, y le decía, es muy diferente, y también con Vania Casosala, muy diferente a curar, ¿no? Muy ajá. diferente a acumular y muy diferente coleccionar. Ujú, sí, Y sí. entonces creo que el hacer artístico, y yo lo veo contigo, lo veo con Ujú. Majo, lo veo conmigo mismo, de que a veces parecemos como chachareros, ¿no? Así como, ah, mira Sí, esto, vamos ¿no? juntando. Sí, Vamos juntando. pero creo que sí, para mí también como me interesa algo y lo haces y ya sabes realmente si te gusta o no, o Sí, como claro. te quitas la espinita y al final muchas veces encuentras cosas que te encantan o hay como ciertos aspectos, porque creo que igual de las publicaciones, o sea, o del cine que me gustaba, o sea, la narrativa y el guión y son cosas que me gustan y es algo que también está dentro del fanzine Sí, claro. y los fotolibros. Y, Sí, justo porque, o sea, al final toda la vida es una narrativa, ¿no? Al ujú, final lo platicaba que cuando Iñárritu hizo Bardo, sí, le preguntaban así, ¿cómo fue el cast, no? Pues el cast fue lo más importante porque el, ajá, el güey ves que hizo como un recuento de recreación, su ajá, vida, ¿no? sí, Recreó su vida y entonces todas las personas más importantes del cast tenían que ser muy similares a su esposa, a él, a sus ujú, hijos. Y entonces el güey dice, es tan importante el cast en la producción como en la vida real.
Si no Sí, casteas bien a tu pareja, si no casteas bien a tus compas, y ahorita claro. me he dado cuenta justo con la producción de Cultu, ¿no? Y de Casa Bruts, Sí, o sea, te decía, Casa Bruts nació con este plan de que pues tú sabes cómo es el mundo allá afuera, ¿no? ajá. En las agencias, Sí, sí, en sí. cualquier trabajo y de repente que hay acoso, que hay robos, que hay infinidad de cosas muy negativas, pero también muy positivas. Sí, Pero si digo, si yo a mis compas, a mi familia, puedo ayudar y me pueden ayudar a mí claro. Construir a juntos. construir Ujú, juntos y que no sea una cuestión totalmente autoral, sino ujú. de colectividad, podemos crear algo juntos. Entonces dije, "Ah, sí, cierto, Sí, necesito castear bien a la gente, ¿no? Que claro. quiero cerca. Sí, Y pues somos la gente que nos rodea al final. sí, exactamente, ¿no? Ujú, Y creo que es una suma de voluntades, por ejemplo, o sea, ahorita que estaba viendo tus publicaciones, digo, no ujú. manches, qué genial. Y al final, creo que la corta carrera que llevo también Ajá. como director o Sí, sí, sí. como creador, como artista, me han ayudado mucho a decir, no está mal equivocarse, ¿no? No está mal preguntar. Sí, claro, sí. Eso es muy importante que creo que también yo me he dado cuenta, como darme la oportunidad a mí mismo de cometer errores. Y es lo mismo que decíamos, como de intentar todas las Te voy a cosas y hacer. así. Ok, sí. Intentar todas las cosas que nos interesan al final, o sea, si sale. Y es algo que también ahora estoy como en ese mindset de, o sea, voy a hacer, y ahorita te digo como, antes de hacer 6 grados estaba yo en el mood de aplicar, aplicar, aplicar y que me acepten y demás, y a estar en exposiciones, y ahora estoy como, voy a producir, quiero producir, 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 llegar al punto en el que me encanta el trabajo que estoy haciendo, pero a la vez como si hago cualquier cosa no necesita tener un fin, ¿sabes? O sea, como no Claro, tengo que producir nada más para estar en una exposición, sí. sino como también Es quiero, tuyo, es ¿no? mío, sí, entonces, y si sale algo padre, qué chido, y si no, pues ahí se queda, lo aprendí y tal vez algún día regreso, lo veo y me gusta, Claro, ¿no? y es que está muy genial porque ¿conoces el libro de Roba como un artista? Sí. De Austin Kleon. Ujú. Tiene otro librito amarillo que se llama Vende tu obra. Ok, Y ese no lo entonces conozco. hay una parte muy genial que es lo mismo que hice. O sea, el Ajá, proceso del artista es sí, muy atropellado, a veces es muy metódico, depende del artista y depende del momento, sí. ¿no? Y entonces dice que, por ejemplo, el creador de Winnie Pooh, no recuerdo el nombre, Ujú. Sí, no pero sé. él o ella, Sí, él. alguien, la persona, escribía Winnie Pooh para su hijo. Ajá. Y es Christopher Robin. Es Christopher Robin, sí, el El personaje es su personaje, hijo. ajá, Ajá. pero él, o sea, lo escribía y se lo leía en las noches. Entonces, Sí, cuando su editor lo leyó, dijo, esto es oro. sí, sí. Y Pues igual creo que J.K. Rowling también era como escribir las historias para sus hijos y ahora, bueno, no que apoyemos a J.K. Rowling como persona, pero bueno, pero, o sea, la obra es sí, la que habla. sí, sí, sí. Entonces, es a lo que iba, que al final, los regalos que le haces a los demás, o los Ujú. regalos que te haces a ti Claro, mismo, gracias, producción, puede que sea un regalo también para el mundo, sí, sí, ¿no? sí. Y que al final las obras que es la diferencia tal vez un poco entre el arte y el diseño, ¿no? Que el diseño tiene un fin siempre Ujú. y siempre es comercial, Sí, ¿no? siempre es comercial. Para lo que sea hay que convencer a alguien, Sí, ¿no? estás vendiendo algo, Sí. bueno, ahí. Sí, digo, no que en el arte tal vez no estés vendiendo nada, pero Ajá, pero creo que, o sea, no sé cómo tú lo hagas, pero yo cuando produzco ujú, lo que sea, no sí. pienso en nadie, No, pienso en mí. claro, sí, no, yo también. O sea, y más como toda la obra que hago es como súper introspectiva y de mí, para mí. Pero lo que te decía, también está esa otra parte que tiene que ver con 6 grados y tiene que ver con las publicaciones, que también me encanta colaborar con otras personas Sí, o con otros artistas y ver su obra y ayudarles, porque tal vez yo tengo como ciertos conocimientos, o sea, como sé de publicación, que aprendí del diseño y que también he hecho muchos libros y catálogos y demás, y con poder compartir eso y crecer ambos, o sea, como tenemos al final algo que nos hace feliz a los dos, como yo quiero claro, tener como un fanzine o un libro, es algo que a los dos es algo tangible que vamos a ver y nos va a claro, hacer felices y que además podemos compartir con los demás. sí. Y es lo mismo, una película, lo que sea. O sea. Sí, exactamente. Ujú, Y fíjate, me pasó con Capullo, ujú, que al escribir así solo, deprimido en mi cuarto, sí. y luego lo presenté en mi vocacional, en Boca Ajá. 8. Y entonces yo estaba muy nervioso, y a la vez no, porque decía,
Es que proyectábamos el corto y después doy una conferencia de un poco Sí, de lo que hablamos en 6 grados, justo. ok, sí, Del espacio, la muerte y sí, este tema. Entonces lo adapté a Capullo y hablaba del proceso creativo y de cómo fue el guión, etcétera, sí, ¿no? Entonces, habían muchos, pues digo, bueno, o sea, ahorita mucha gente como más grande que yo me dice que soy un niño, ¿no? Pero yo claro. allá, pues Los eran ves 10 como... años de Sí, diferencia. sí, Y entonces, les mando un saludo, por cierto, si la gente si nos escuchan nos están viendo o escuchando. o viendo, sí. Les mando un saludo, muchas gracias. Y me sorprendió mucho porque había, después fueron 2 proyecciones el mismo día, y se me acercó alguien y me decía, oiga, muchas gracias. No, hasta me hablaba Ujú, de usted. sí, Y al final me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo, sí, sí, claro. Y sí, entonces nos abrazamos y le dije, sea lo que sea que estés pasando, va a pasar, carnal, ¿no? sí, sí, pasas Y por en mi ahí. cabeza decía, ¿por qué alguien que no me conoce, que no es así como, que conozcas Ajá, al director, ya sabes, como, sí, es famoso, o sí, que como conozcas su obra? Y decía, seguro está pasando algo y por eso está abrazando a un desconocido. sí, hay una conexión ahí Sí. que tocaste algo que sí, pues sí es bien padre. Y también hablando, el año pasado di un curso de diseño editorial y también la verdad es que sí, ser maestro como que te sube la autoestima como bien cabrón. O sea, sí, como dice todo el mundo así. Te ve como si supieras, así tienes todo el conocimiento del mundo El está maestro. dentro de ti. Sí. Ent- Pero sí, qué padre. Sí, sí fue una gran experiencia y eso te da un poco el ego también, ¿no? Ujú, Como para seguir creando, porque dices, me gustó sentir esto. O sea, que al sí, final también solo lo hago por mí, ¿no? Pero también es sí, claro. como, pues al final piensas, al final del proceso sí piensas en quién vas dirigido, Sí, ¿no? Un poco también lo vi así con el podcast. Yo decía, quisiera que sea un espacio en donde el arte o el diseño ujú. o una cuestión espiritual pueda ser platicada en un momento En como una, hoy, sí, ¿no? sí, como más casual. No, creo que es súper importante. Y justo lo que te decía de esa primera vez que hice Revista Praxis, o sea, cuando entrevistamos a Gibran Portela o a los chicos de Cinema Fantasma, o sea, como... Ay, wow. Así de, oh, no, las Sí, admiro un no, buen somos fans. Sí, no, sí, también. Ajá, Increíble el trabajo que hacen. sí. Pero justo eso, como que siento yo, o sea, tal vez ahora pasa más, pero es como poder saber justo lo que decías, como ves a alguien que admiras y tal vez no sabes como todo lo que está pasando detrás, como me parece increíble que haya un espacio donde podamos saber esa parte. O sea, Sí, creo que todo mundo, o sea, nadie sabe 100% qué está haciendo y sí, te no, vas construyendo un día a la vez. claro, Y eso mismo siento yo que poder compartir como todos podemos lograrlo sí. es como increíble. Sí, solo es una Ujú. cuestión de hacerlo. Y Sí, es algo que decía Majo en su episodio, ¿no? O ajá. sea, sí créetela, pero haz cosas, ¿no? Sí, haz cosas, porque sí, también es como, ¿qué es lo que yo pasa? O sea, en 2017 sí tuve como mi exposición y demás, pero siempre había esta parte de pensar como, necesito que alguien más externo me diga como tú eres artista o necesito que la institución que yo piense que es como, Sí, que me va a ajá, otorgar el que el título. Fonca me dé como el Fonca para que yo piense como sí soy artista porque el Fonca lo dice. Y pues ahora no, o sea, tal vez nunca me den el Fonca, pero no quiere decir que yo no sea artista, Claro. o sea, Pero es que también yo creo que debe de haber un equilibrio. O sea, no digo que lo estoy contradiciendo ni ajá. nada. No, no, no. Solo que siempre también el arte nos aterriza, ¿no? En nuestra humanidad. Bueno, algunos no. Algunos no. Pero Sí, por lo menos yo lo veo así, de que te aterriza un poco porque sí necesitas un poquito del otro para que sí, te no para que te prueben, sino claro. porque, o sea, un ejemplo, ¿no? Alguien puede decir, yo soy mamá o soy papá. Ajá, ¿Qué te avala que seas papá o mamá? Pues que tengas un hijo. sí, Necesitas del otro, sí, que alguien. ¿no? No, estoy de acuerdo. O sea, y por eso mismo, como pues somos, o sea, lo que yo hago es como comunidad y como unos Exacto. levantar. O sea, al final de cuentas, nosotros somos entre todos Sí. quienes nos estamos dando ese valor. Y justo, y lo aprecio, y creo que es algo muy genial porque Ujú, le decía a Majo, cuando empecé el contacto con ustedes, sí, ya no me decían como Lalo, ¿no? De repente a mí me cala un poquito cuando alguien me minimiza y es como, el ajá, chico, ¿no? sí, O el el niño, joven. el joven, ¿no? Ajá, Y ya con ustedes era como, mira, la obra del artista. Y yo decía, sí, órale, sí, sí. wow. Y Claro, sí, entonces ya empecé a sentir como el feeling de, sí, o sí, sea, ya sí estoy soy. acá, ¿no? Me Sí, encarrero y ya le doy. Pero sí, sí. Y ya después viene la parte, como dices, ¿no? Creo de yo. las instituciones y demás. Ajá. Sí, sí, claro. Pues al final es eso, como estar
sí, creérnosla a nosotros mismos y seguir produciendo y estar Claro. haciendo las cosas y en el momento todo pasará a su momento y vas a tener ese reconocimiento de las instituciones también Sí. mientras vayas produciendo. Pero sí, no sé si me fue mi idea. No, no te preocupes. Y bueno, te iba a preguntar, yo muy frecuentemente me pregunto cuál va a ser mi obra maestra, ¿no? Ujú. Que tal vez está mal pensarlo, porque digo, entre más crezco, o sea, puede ser Sí, una de dos, o muy joven, que digo, ya no, o sea, bueno, sí soy joven, sí, pero, o sea, conozco gente de que es más, 16 sí, claro, que años están haciendo, que están dirigiendo, que están ya haciendo cosas sí, más grandes. Y yo a mis 26, pues a lo mejor todavía no llego ahí. Pero digo, bueno, entre más maduro, tal vez mi obra esté más madura más también. madura también, No, ¿no? pues yo creo que sí. Luego si te pasa como Xavier Dolan, que en tu primera película ya te dicen que eres el mejor del mundo, pues tal vez terminas Claro. como rindiéndote después cuando no llegas a ese mismo nivel. Sí. Creo que, pues si nunca sabemos como cuál va a ser nuestra obra maestra, al final, o sea, la fotógrafa que hace autorretratos, Cindy Ok. Sherman, o sea, la obra que pensamos de ella como su obra magna es los trabajos que hizo cuando estaba estudiando la maestría, que son sus primeras obras, y ahora, aunque siga produciendo, pues Sigue sí, se quedó ese estancado. estigma. Ajá, entonces de cierta manera yo creo que es mejor como Ir lento. ir lento, sí, Sí, claro, claro, como que claro. se cocine lento y después pues ya, o sea, realmente no tienes control sobre cómo. Va a suceder, ¿no? ¿Cómo va a Sí, suceder? cómo va a suceder, pero además como cómo te vaya a reconocer la gente. O sea, sí Claro. hay cierto control en que pues estás produciendo y te conoces a ti mismo y como, ok, yo ahora también me he dado cuenta como que las sillas es un símbolo que aparece mucho en mi obra, entonces como quiero seguir explorando esa parte y tal vez como de ahí salga algo, pero nunca sabes, o sea, puedes hacer un trabajo que, o sea, por ejemplo, mi jefe ahora en Nueva York trabajo con un artista de gran renombre. Eh, Un saludo. un saludo. Pero él pues hizo estas esculturas que se llaman Seven Magic Mountains, que a todo el mundo le reconoce por esas esculturas y siento yo que no es el trabajo que había estado como produciendo. O sea, está relacionado obviamente a todo lo que ha hecho, pero ahora es como la única cosa Que le reconocen. que le Y es reconocen. como de, uy, pero tengo más, mira. Sí, Sí, pero está más chido esto. sí, ¿No? exacto. Entonces sí, tal vez eso hay una moneda de dos caras que no, Que o está sea, fuera de control, ¿no? que está fuera de control. Sí, nunca sabes también como lo que van a reconocer los demás. Claro. Ujú, Es muy la parte como muy estoica, ¿no? He estado ujú, leyendo mucho a Marco Aurelio y me gusta mucho porque el vato escribió para sí mismo y se sí, hablaba en tercera persona. Era como, oye, tienes que tener honor, tienes que hacer esto. Y se me ajá, hace muy genial porque, pues sí, al final me gusta ese pensamiento muy estoico, como el memento mori, ya sabes, ¿no? ajá. Y creo que también mi obra mucho habla de la muerte y sin Ujú. embargo no he tenido una pérdida cercana. O sea, creo que me estoy tal vez preparando, ¿no? Tal vez, bueno, sí debe haber algo ahí que Sí. te llama la atención. Sí, o que estás esperando, o la ansiedad. Sí, tal vez, ¿no? Y está lanzando por allá. Pero bueno, me platicabas de este proyecto que tienes de las publicaciones y de hecho Sí, trajiste unos, igual yo creo vamos a hacer unos inserts para que los pueda ver la gente sí, que y los vamos a vean. poner por ahí los links para que puedan Sí, acceder a ellos. me parece perfecto. Pues Y- sí, te decía, en 2019 Abraham Mascorro, un saludo MG Press, este, me, habíamos estado trabajando juntos y trabajamos aquí en una galería, pero después él me dijo que quería empezar esto, te digo que conoció a PJ de Brooklyn Art Book Fair y quería hacer las publicaciones, entonces ahí empecé, hice una publicación que se llama Sonnet 116, ¿Es el azul? no es el azul, no lo tengo porque ya Ah, no traje ya. copias, se quedaron en Ah, Nueva York, pero ya en realidad ya son como las mías sí de que ya. archivo, Ok. ya se agotaron hasta nuevo aviso. Ya Este, la segunda edición. ya la segunda edición. Que sí, ya lo estoy pensando, tal vez haya segunda edición, pero hice esa, hice una con Eusebio Peña, que también estuvo en 6 grados el año Sí. pasado, Saludo. eh, y después de eso hice una con Majo y he hecho otros proyectos que algunos no publicamos como por cuestión de tiempo, dinero y esfuerzo. Pero fue como el primer paso junto con este que había hecho yo solo, que fue del diplomado, que me gané también mención honorífica, entonces también sí se siente bonito cuando alguien Cuando te externo reconocen. cuando te reconocen, sí. Pues eso, y después, ahora yo quiero también hacer mi propia editorial, que estoy ahorita trabajando con un fotógrafo
con sus fotos del 2009, que fue una época, me parece, muy importante en la Ciudad de México, que en la moda y en la música independiente era como un boom que ha llegado. Sí, era el underground y se volvió Y mainstream, ahora y ya es el ahora mainstream, es ¿no? lo que es ahora. ¿Qué es lo Pero que decías de Natalia? sí, Natalia Lafourcade de Torreblanca y los diseñadores, o sea, Marvin y Quetzal, y había todo, todos se juntaban, o sea, había como muchas fiestas y había fotógrafos de fiestas, que era Domestic Fine Arts y Diario de Fiestas y Rotapia, que ahora estoy trabajando con él en este libro. Entonces fue como una generación importante, el que le he titulado al libro Please Don't Tell Me What Happens Next. O sea, no me digas qué va a pasar después, porque Wow. también era como... o sea, sí llegaron al mainstream muchas cosas, pero también fue como una generación que sin saberlo, o sea, igual lo mismo que platicamos, como estaban haciendo las cosas que les interesaba y como creando moda y demás, aunque no hubiera un mercado y aunque tal vez todavía sigue en construcción, Claro. pero eso fue como dar esos primeros pasos, entonces me parecía muy interesante. Y la otra fue este otro libro que se llama Ojos que no ven, que fue el proyecto que empecé a trabajar en la pandemia. Sí, que no se ve tampoco porque la portada es negro y negro. Dios. Pero, Ajá. pero sí, ese libro lo empecé en la pandemia y hablando de estas mismas redes que vamos creando, en el diplomado que tomé para titularme de fotografía contemporánea, que conocí a Majo, que ahora hacemos 6 grados, Cristina Béjar, que también está en 6 grados ayudándonos con curaduría, y a Rodrigo, perdón, Ricardo G. Caballero, estuvimos todos en el diplomado y él también ha estado haciendo su editorial The Third Graphic y hace fotolibros, la verdad es que son increíbles. También ahorita estuvo en el seminario del Centro de la Imagen y hizo un fotolibro y está muy, muy chulo. Y pues así vamos creando, le hablé y o sea, pues le dije como me encanta lo que haces, tengo este proyecto que también que se arma, sí, exacto. Y entonces pues los dos ahí colaboramos y sacamos este libro en marzo y ahora pues a moverlo. Y, toca esa parte también pero sí, revisen el trabajo de Ricardo. Sí, sí, ahí vamos a poner todos los links porque creo que vale mucho la pena este tipo de material. Ok, igual me gusta muy preguntar, siempre trato de perseguir como lo curioso. Lo curioso. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en Nueva York o lo más bizarro que has visto? Lo más bizarro que he visto, pues no sé si es lo más raro, pero, o sea, definitivamente encontrarme a celebridades es como bien raro. ¿Sí? No sé, sí, o sea, como que así he visto casi a todo el cast de Succession, pero así como por separado, así de que me subí al metro y estaba Kieran Culkin enfrente y yo así de, Kieran Culkin. Wow. No, y así al que hace, pues a todos, pero sí como que de repente vas así caminando y tienes que ir como despierto así para sí, ver a quién me encuentro ahora. Sí, el otro día pasó así Paul Dano con la carriola y yo, ¿qué hace aquí? Sí. Wow. Pero no sé si sea tan raro, pero de repente, ¿qué más? Pues sí, eso, me encanta. O sea, eso sí. Desde la primera, o sea, sí, la primera vez que vi, pues la primera celebridad que vi en realidad es una modelo que no creo que nadie tope, pero se llama Raquel Zimmerman. Pero era justo como la modelo favorita de uno de mis amigos y yo así de... Mira con o sea, quién iba solo, pero yo así, o sea, fui el peor porque sí, así intenté como tomarle una foto sin que me viera. Y ella, ¡ay! Y sí, yo así, pero sí, eso. Y ya, yo me acostumbré a las celebridades. Ok, qué raro, igual luego me hacen burla la banda porque también me encuentro gente, Sí. así, o sea, digo, por ejemplo, la otra vez fui a un café con una amiga, ahí al lado del Mumedi, creo, y estábamos enfrente así en un ventanal, y en eso veo así una mujer pasando por la calle y digo, no, esa es Jimena Sariñana. Y así, Jimena. Y así como, sí, ya sabes, igual me pasan querer. así cosas raras, como con banda. Sí, pues sí, yo creo que eso me ha pasado, sí, de repente como que entras y están grabando algo, o sea, como de que... Sí, fui a una inauguración con una amiga que se llama Carolina y vamos así caminando media cuadra y está cerrada y... Porque hay un rodaje, ¿no? Porque hay un rodaje y ya
así de que están grabando, no les podemos decir. Y así de intentando adivinar. Sí, ya vi a Eleven. Sí, ya vi. Y yo, esa es Carrie allá. Y él así, no puedo decirte, pero no. pero sí. Wow, qué locura. Ajá, exacto. Era cuando estaban grabando en Just Like That, pero era la primera, creo. Ok. Sí. Oye, ¿y en qué series? Creo que has hecho, bueno, extra en televisión, ¿no? Sí. ¿En cuáles? Pues estuve en varias, pero pues sí, o sea, en Nueva York la primera creo que fue Blue Bloods y luego New Amsterdam. Hice The Politician, que ahí sí me veo más, sí me pueden ver, Sí se ve mi sí mano ponen así en el atención. cuadro. Sí, The Politician en Netflix, hay otra de Uncoupled de Netflix. Luego me di cuenta que nada más me hablaban cuando era así, había personajes gays, entonces Sí, tenemos el perfil. tenemos el perfil. Sí. No, Ok. o sí, como series así, pero sí, Blue Bloods. Ah, la Ley y el Orden, Law and Order, ahora la nueva temporada Órale. del 22 o lo que Ajá. sea, pero sí, en el primer capítulo. Hay otra que se llama Ghost, que no conocía, pero hay una serie que se llama Power o algo así. Y ya creo que hay 6 temporadas y Ghost es como el spin-off. Ok. Pero yo así de, sí, esta serie. Y después como que ya dejé de hacer porque ya no, o sea, ya no me daba tiempo en realidad. O sea, Ok. como que sí dije, es que es bien padre estar en set, la verdad. O sea, aunque Sí. estés, Sí, como a ajá. lo mejor no siendo parte de como tal de la Sí, producción, sí. sino como... Pero sí, estar ahí es increíble. O sea, cuando New Amsterdam fue como en un soundstage y... Porque los demás como que casi todos eran en locación, pero ese era como un soundstage. Y la verdad es Ok. que es así entras, abres la puerta y estás en el hospital y del otro lado ya no hay nada. O sea, como que también sí es como la Toda la magia. magia del Ajá. arte y todo Sí, eso, sí, sí. ¿no? Pero sí es bien raro, o sea, como que entras al set y sí sientes como esto es la La realidad. transición, ¿no? Ajá. Órale, Sí, como que sí entras y ya, o sea, pasas de estar en holding así sentado 8 claro. horas haciendo nada a grabar lo que sea y ya como que sí estás en personaje, aunque no... Wow, y es que aparte las producciones estadounidenses, que bueno, ahorita Ujú. sigue parado todo, Sí, bueno, ahorita con las huelgas, sí, sí. pero sí, la ventaja de ellos o de las producciones americanas son pues Ujú. que hay un sindicato y Sí, de que sí todo está regulado, no como aquí sí. en México, que no No, sí, sucede de esa qué forma, bueno ¿no? que hay. Sí, Sí, ok, qué chido, qué chido. Y yo creo ya, mira, vamos a ponernos necios, ¿cómo ves? vamos a ponernos necios, sí. A ver, A pásame echarnos un tu mezcal. mezcalito. Muchas gracias a Necio, es de Oaxaca, este es un espadín. Voy a hacer el ASMR. Vale, gracias. La neta, me late un buen, conozco a Nidia, que es parte de Necio, Ujú, y a Claudio, que es pues, el mero mero. ujú. Y cuando platicábamos como de la idea del podcast, le contaba y dices, está genial, porque Está pues genial. de repente, Salud. salud. Mm, está deli. Nada más sí, espadín creo que es de mis favoritos. Sí, Ujú. está bien bueno. A Está mí bien me bueno, late sí. mucho. Muy bien, Paco, pues yo creo ya para ir cerrando, ya vamos casi la hora. Ok, sí, ya. Sí, así pasa, hay un tiempo y espacio raro cuando se graban podcasts. Sí, pues podríamos seguir. Podríamos seguir y yo creo a la siguiente visita o ojalá ahí Sí, pueda ir yo a parte 2. visitarte. Sí, allá Ya nos vemos. armamos. Te recibo en Brooklyn. Qué chido. ¿Qué, qué le dirías a la banda que nos está viendo, que sigue estudiando, que a lo mejor Ujú. es un Paco del pasado estudiando diseño y comunicación visual o un Lalo Sí, del pasado también? Eh, sí. ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Pues, o sea, que hagan las cosas y, o sea, por ejemplo, para mí yo creo que muchas veces me detuve como de, sentía que no tenía el dinero suficiente como para producir lo que yo quería y simplemente hacerlo y sí hacer las cosas con lo que tengas a la mano y conectar con la gente que tengas cerca y creo que hay gente que conoces que quiere hacer lo mismo y conectar con ellos y hacerlo y ya, sí, eso le diría, sí, como no tener miedo al fracaso, que tal vez algo no salga bien y ir aprendiendo. Claro, y es Sí, que es, no hay forma de, o sea, la gente que no ha perdido nada, la gente que no se ujú, equivoca es porque no ha hecho nada, ¿no? exacto, Simplemente. sí, sí, Entonces, pues ahí solo está, hacerlo. ¿no? Ahí Ahí está el está. consejo. Muchas gracias, Paco, de verdad que Gracias, Lani. me da gusto de tenerte por acá. Pues ahí siga. ¿En dónde te encontramos en redes? En redes, en Instagram, soy
Francisco is my name. Y pues creo que nada más Ok. por Bien. ahora. Por ahí te... Pero sí, también 6 grados está más complicado, pero sí, Sí, bueno, ahí vamos a ahí- poner todos los links. ahí van los links, sí. Y seguro fue un éxito esta segunda edición de 6 grados porque estamos en el Sí. futuro ahorita. Estamos en el futuro, pero nos fue excelente. La rompieron. Ya. Y bueno, a mí me encuentran como @LaloBruts en todas las redes que existen y Casabruts en Instagram. Muchas gracias y te recuerdo que todo va a estar bien. Muchas gracias. Gracias, producción. Gracias. Gracias.